Hola, hola mis chicos, buenos días. Espero que estén súper bien, que cada día tengan el ánimo de empezar aprendiendo, que cada día recuerden que están teniendo una oportunidad nueva, que cada día sus padres están haciendo un esfuerzo por ustedes, que sus maestros están haciendo un esfuerzo por ustedes y que nosotros debemos retribuir a esos esfuerzos pues portándonos de la mejor manera, que nosotros debemos cumplir con nuestros deberes como estudiantes. ¿Ok? Para el día de hoy vamos a ver las palabras según su significado. Estamos haciendo la continuidad del tema anterior. Esta sería nuestra clase número 5 de la semana número 13. Como siempre, chicos, recordándoles que deben ver el video hasta el final. No me hagan trampa, que la trampa no es para mí, sino para ustedes. Están engañando a ustedes mismos. Recordemos que vimos las palabras sinónimas, las antónimas y las monosémicas. Entonces, el día de hoy tenemos para ver las palabras polisémicas y las homónimas, ¿sí? Entonces vamos a recordar qué son las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen más de un significado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la misma palabra me va a indicar varias cosas o varios significados. ¿Listo? No representan o se escriben de la misma manera, pero su significado son otros, son diferentes, ¿cierto? Para esto, ¿qué debemos hacer, chicos? Pues estar en contexto. ¿De qué me están hablando en el momento? Pues para saber a qué se están refiriendo. Un ejemplo, por ejemplo, la carta, ¿cierto? Pues si yo estoy jugando uno o si estoy jugando escalera o cualquier otro tipo de juego que tenga que ver con cartas, pues se están refiriendo a este tipo de carta, ¿cierto? La carta de la baraja o la carta ficha del juego. Pero si la maestra en el salón de clase estamos hablando de los medios de comunicación y habla de la carta, pues se está refiriendo al tipo de carta que envío a mi familiar informándole o deseándole algo, ¿cierto? Y así sucesivamente con nuestras otras palabras. Por ejemplo, banco de silla, banco de entidad financiera y banco quiere decir muchos peces, banco de peces. También aquí tenemos que tener cuidado en que, chicos, que no en todas las partes o no en todas las regiones se nombran las palabras de la misma manera, ¿cierto? Se requiere pues también tener como ese dialecto según la región o la parte donde estemos para saber a qué se nos está refiriendo, ¿cierto? Resulta que para esas palabras polisémicas y las que vienen adelante, las que le voy a explicar ahorita, pues es mejor para despejar dudas sobre los múltiples significados, ¿cierto?, de la misma palabra, pues lo ideal en ese caso es acudir al diccionario, en donde pues podremos más acertadamente encontrar el significado y el contexto en el que se estaría hablando, para no caer en equivocaciones y no estar hablando pues de mala manera o no estar tratando de darle un significado que no corresponde o que la persona no me lo vaya a entender. Es muy importante, nosotros ya hemos utilizado el diccionario, pero resulta que en muchas ocasiones, por no saberlo utilizar, por no tener una práctica constante con él, es donde yo cometo errores y prefiero no buscarlo, sino dejar el error y no despejar la duda, sino que seguir adelante. Ojo con eso, chicos. El diccionario se creó, fue para eso, para despejar dudas, para poder conocer el significado amplio, si tiene varios significados. ¿Quién me despeja eso? Pues mi amigo, el diccionario. ¿Listo? Las otras palabras que tenemos son las palabras homónimas, ¿cierto? Coinciden en su escritura y en su pronunciación, pero ¿qué es lo que pasa con las palabras homónimas? Pues resulta que se me dividen en dos, en las homógrafas y en las homófonas.
Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Todas dos hacen parte de las homónimas, pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Resulta que las palabras homógrafas, ¿cierto? Como su nombre lo indica, grafas, viene de la palabra grafía, o sea, de la manera como se escribe. Cuando me están hablando de la grafía, me están hablando de la forma de escribir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas palabras? Tienen la misma escritura y la misma pronunciación, pero su significado es diferente. Veamos aquí algunos ejemplos. El banco de entidad financiera, entonces yo guardo el dinero en el banco y está el banco, ¿cierto? El niño está sentado en el banco. ¿Se escriben igual? Claro que sí, pero su significado es diferente. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Velas y velas. Velas son las velas que nosotros encendemos o que iluminan, y las velas son las velas que tiene el barco y le permiten avanzar. ¿Se escriben igual? Claro que sí, pero vemos que su significado no es el mismo. Veamos este otro ejemplo. El cometa y el cometa, ¿cierto? El cometa que viaja en el espacio y el cometa que vuela Sebastián o que vuela José Miguel. Y por último veamos este, ¿cierto? Gato y gato se escriben exactamente igual, pero en este caso me estoy refiriendo al gatito de animal o de mascota, y en este caso me estoy refiriendo al gato hidráulico, que es con el que mi papá levanta el carro para hacer el cambio de las llantas. Por eso es muy importante, y se los reitero o se los repito, es necesario, si no tenemos una claridad sobre esto, entonces acudir al diccionario y poder despejar nuestras dudas para no cometer errores. O por el contrario, estar muy concentraditos y saber en el momento de qué tipo de palabra me están hablando, ¿sí? Y cuál es el contexto que me le están dando a esa palabra para saber su significado. Bueno, por último tenemos las palabras homófonas, ¿cierto? Que como su nombre me lo indica, homófonas, fonas viene de sonido, ¿cierto? O de fono, que quiere decir sonido, cómo suenan. Entonces quiere decir que estas palabras tienen la misma pronunciación o suenan igual, pero su escritura es diferente y su significado es diferente. Aquí es un poquito más complejo y es donde todos cometemos errores, chicos. Por ejemplo, estamos hablando de botas y botas, ¿cierto? Botas con B es un calzado que se utiliza, ¿cierto? Para tierra fría o las personas que lo requieren para sus trabajos pesados, ¿cierto? Entonces aquí se está refiriendo de un calzado, y aquí botas con V quiere decir que tú por quién vas a votar. ¿Se acuerdan el voto que vimos? La democracia. Entonces, ¿y tú por quién votas? ¿O tú por quién votaste? ¿O tú por quién vas a votar? Estamos refiriéndonos a este tipo de botas. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Cabe con B y cabe con V. Cabe es el libro, cabe en la mochila, ¿cierto? Y cabe le ha pedido que cabe un agujero, o sea, que haga un hueco, ¿sí? Este es de caber, del verbo caber, y este es del verbo cavar. ¿Listo? Ahora miremos aquí, hierba con B y hierba con V. Hierba se está refiriendo a la hierba del jardín, ¿cierto? Que tenemos afuera. Y hierba es esperando a que hierva la comida o que hierva el agua, ¿cierto? Viene del verbo hervir. Miren este, uso y uso. Uso con H, recuerdan que la H no me suena, entonces suena exactamente igual. Uso, que es como una aguja antigua, ¿se acuerdan que la Bella Durmiente se chuzó con el uso de una rueca? Este es esa clase de uso. El uso que sirve para los hilos, para tejer, y el uso del verbo usar, que quiere decir yo uso medicinas, o tú usas témperas, o él usa el buzo blanco, ¿sí? Viene del verbo usar. Hora con H y hora sin H.
Hora que viene del tiempo, ¿cierto? ¿Qué hora es? Y hora que viene del verbo orar. Él ora, ¿cierto? O ella ora a Papito Dios, que es tan importante en esta época. Chicos, como siempre, la práctica es la que hace al maestro, o la práctica es la que nos hace cada día mejores. Como ven en la explicación o de pronto en la introducción al concepto, son palabras que se pueden ver muy fáciles, ¿cierto? O que ustedes simplemente dicen, ay, sí, se ve re fácil o está fácil, profe, tranquila. Pero resulta que al momento de yo hacer mi escritura o de hacer la práctica, ¿cierto? En los quiz o en las actividades que me pone la profesora o me coloca la profesora, pues es donde veo que no soy tan bueno en el tema o que me quedaron muchas dudas. Entonces, chicos, antes de ponernos en eso de saber cuántas dudas tengo, pues por ahora vaya practicando. Vamos a practicar. Pueden hacer un stop en la casa con el papá, la mamá, los hermanitos, qué sé yo. Inventarse en estas actividades donde podamos poner en práctica este tipo de palabras, ¿sí? Son cosas, chicos, de la cotidianidad. Son cosas o palabras que nosotros utilizamos a diario y que lastimosamente por desconocimiento nosotros las utilizamos mal, ¿cierto? Entonces es bueno que ahorita que estamos construyendo el concepto y que lo estamos aprendiendo y que estamos obteniendo este conocimiento, pues ponerlo por obra. ¿Desde cuándo? Se los repito siempre, desde hoy y para toda la vida. Chicos, como siempre, queriéndolos mucho, muchísimas gracias por su atención. Sígase cuidando en casita